Comienzo. Bien. Buenas tardes, agradezco la oportunidad de hacer algún aporte a tan importante debate. En la tarea de legislar, el Congreso debe realizar un doble control de constitucionalidad. Por una parte, debe controlar la constitucionalidad de la norma proyectada respecto de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de jerarquía constitucional, y por otra parte debe controlar también la compatibilidad de la norma con el reparto de competencias entre la nación y las provincias establecido por la Constitución Nacional de acuerdo a nuestro sistema federal. Respecto del primer control, en este ámbito ya se han expuesto con amplitud y solvencia los análisis que comparto referidos a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los proyectos por ser lesivos al derecho a la vida expresamente protegido desde la concepción. Este aporte está dirigido al análisis del segundo control. En este sentido adelanto que los proyectos son también inconstitucionales al establecer normas procedimentales y reglamentarias en contradicción con las constituciones provinciales. En nuestro sistema federal, como regla histórica, la nación legisla en materias delegadas, las provincias en materias reservadas y la regla de deslinde está presidida por el artículo 121. Conforme al artículo 75, inciso 12, las provincias han delegado en el gobierno federal la potestad de dictar el Código Penal, de modo que la decisión de despenalizar el aborto se encuadra dentro de las facultades del Congreso Nacional. Ahora bien, los proyectos no solamente despenalizan el aborto, sino que establecen que tal conducta ya no es delito, de modo que la persona puede llevarlo a cabo libremente, sino que además se regula un derecho con deberes de prestación positiva a cargo del Estado y de los particulares, lo que incluye, tal como están redactados, normas procesales y de implementación que estarán a cargo de los estados provinciales y sus instituciones públicas y privadas. Las constituciones provinciales están obligadas, por el artículo 5, a respetar los derechos establecidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Conforman un conjunto con vigencia normativa directa por el artículo 31 de la Constitución Nacional. Pero las provincias están habilitadas a ampliar la protección de los derechos y las garantías, como efectivamente ha sucedido históricamente, con la sola condición de que el constituyente local no invada el ámbito de poderes delegados al gobierno federal. En ejercicio de su poder constituyente, 12 provincias argentinas han establecido que en su constitución la protección del derecho a la vida desde la concepción, y 10 de ellas lo hicieron sin la frase "en general" que se invoca en la exposición de motivos del proyecto y que ha funcionado como resquicio interpretativo en los fallos allí mencionados. En las convenciones constituyentes provinciales, al introducir el derecho a la vida desde la concepción, se lo hizo con expresa referencia a la finalidad de sostener la ilicitud del aborto. Pedro Frías, profesor cordobés y figura señera del constitucionalismo provincial, premonitoriamente dijo que la desincriminación del aborto es competencia del Congreso Nacional y que en el caso de que así lo hiciera, la prohibición provincial solo tendría validez dentro de sus políticas de salud. En concordancia con la protección del derecho a la vida desde la concepción, las provincias han regulado en sus cartas el derecho a la salud, haciendo énfasis en el deber de los órganos estatales de respetar y proteger el derecho a la vida de los niños por nacer. Teniendo en cuenta que en los proyectos se invoca el derecho a la salud, puede afirmarse que la regulación de tal derecho en una visión armónica y dinámica de nuestro sistema federal es una materia concurrente, o sea, pueden regularla la nación y las provincias en sus respectivos ámbitos. De tal modo, las normas procedimentales y reglamentarias previstas en los proyectos que contienen prohibiciones cuyo incumplimiento se apercibe con graves sanciones y el mandato a las provincias de dictar y realizar acciones para cumplir tales disposiciones resultan también inconstitucionales por colisionar con las normas provinciales sin que exista preeminencia alguna de la ley nacional. Precisamente para el caso de conflictos, Vidal Campos dijo que el sistema de derechos en nuestro ordenamiento es uno y es completo, y se alimenta de dos fuentes,
la proveniente del techo federal mínimo, Constitución Federal, tratados internacionales, y la proveniente del constitucionalismo provincial. Respetado en cada una de ellas el reparto de competencias, se ha de preferir en cada caso, la fuente que mejor favorezca a la persona humana y a sus derechos. La legislación nacional sobre la materia, en algunos casos, ha invitado a las provincias a adherir, por ejemplo, a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y en otros casos establece la regla de la interpretación más favorable al derecho protegido. No hay obstáculo constitucional para que una provincia pueda establecer en sus normas procedimentales y administrativas aquellas que cumplan el mandato constitucional local de brindar algún tipo de protección al derecho a la vida de la persona por nacer que se encuentra absolutamente ausente en los proyectos de legalización bajo análisis. Es decir, emitir normas que se sustenten en una premisa distinta, en el que la autonomía de la mujer esté dirigida a salvar la vida y no a eliminarla. Precisamente en el marco de las realidades provinciales, las decisiones de la madre, en la mayoría de los casos, se motivan en condicionamientos que les impiden tener la libertad suficiente para poder elegir llevar su embarazo a término. Y concluyo, toda pretensión de imponer forzadamente una uniformidad legislativa que prescinda de los derechos y garantías que válidamente han reconocido las constituciones provinciales configura un avasallamiento de la autonomía provincial y una violación a la forma federal establecida en nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Para la videoconferencia ahora? Ya la tenemos. Bueno, ahora vamos a tener un expositor que va a exponer por videoconferencia. Por lo tanto, lo que sí, no va a haber posibilidad de hacerle preguntas porque no tiene posibilidad de escuchar lo que va a exponer, pero bueno, creo que es importante, si después cualquier diputado quiere hacer alguna pregunta al final del debate, se las haremos llegar al expositor para que las responda por escrito. Lo voy a presentar, primero agradeciéndole, no sé si me está escuchando, pero bueno, no importa. Lo voy a presentar al doctor Juan Méndez, ex relator de la tortura de la Organización de las Naciones Unidas, ex director de la Comisión Interamericana y varios otros puestos globales en derechos humanos. Es argentino, mundialmente conocido por su aporte al movimiento internacional de derechos humanos y también es profesor de Derecho Internacional y, por supuesto, abogado. Y agradeciéndole, por supuesto, al doctor Juan Méndez, no sé si está escuchando, pero su disposición a poder participar de este debate histórico a través de videoconferencia. Creo que es la primera experiencia que tenemos en el debate de una videoconferencia, así que vale la pena escuchar al doctor Méndez. Muchas gracias, señor. Y agradezco a la Comisión de Legislación la oportunidad de ofrecer algunos pensamientos sobre el derecho internacional aplicable a la legislación que ustedes están considerando. Quiero decir, para empezar, que el tema del derecho internacional de los derechos humanos con relación a los derechos reproductivos está en plena evolución y por eso lo que digo hoy puede ser sujeto de cambios a muy corto plazo. Especialmente esta evolución a la que aludo se viene dando literalmente hace no más de 3 o 4 años. Eso entonces por cómo se veía la materia hasta antes de los últimos años. Y en principio el derecho internacional de los derechos humanos se puede decir que no tenía nada que decir sobre derechos reproductivos, porque si bien los tratados internacionales consagran el derecho a la vida y prohíben el quitar arbitrariamente la vida, no definen de qué manera se debe considerar arbitraria la pérdida de la vida. La única excepción a la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, su artículo 4 dice que la vida se protege en general
de la Concepción. Esta norma ha sido dada por los órganos autorizados de interpretación de la Convención solamente una vez. En el caso indicó contra los Estados Unidos. La Comisión Interamericana podría haber desestimado la petición, porque no es parte de la Convención Americana, no ha ratificado la Convención. Pero, sin embargo, la Comisión decidió hacer un estudio exhaustivo de los antecedentes legislativos, los trabajos preparatorios de la Convención, para demostrar que las palabras en general de la Constitución tenían como objeto dar amplia libertad a cada Estado para decidir si criminalizaban el aborto, si lo permitían o si lo permitían en algunas circunstancias, como por ejemplo el peligro de vida de la madre o casos de violación o estupro. De la misma manera, la Corte Europea, en su reiterada como una doctrina que se aplica en Europa llamada del margen de apreciación, y sistemáticamente ha dado margen de apreciación a los Estados para determinar si realizan o criminalizan el aborto o si establecen derechos. Y la razón, de nuevo, que la Convención Europea no tiene ninguna norma sobre cuándo empieza la vida, y la Convención Europea ha dicho que no tiene uniformidad científica sobre ese tema, por lo tanto permite a los estados determinar por sí mismos contar que se haga, como ha dicho en un caso contra Italia, un equilibrio adecuado entre el derecho a la vida y el derecho de las mujeres a elegir. Eso es el estado actual de la cuestión, excepto por estos últimos desarrollos normativos que creo que son importantes para ustedes considerar, que es desde la perspectiva de la prohibición de la tortura y el inhumano y degradante que han estado recientemente, especialmente en países que tienen una prohibición del aborto bajo cualquier circunstancia. En esos casos, como el caso de se ha pronunciado el Comité contra la Tortura, la Relatoría Especial de Naciones Unidas contra la Tortura y también la Corte Interamericana de Medidas Provisionales y la Comisión Interamericana. En el sentido unívoco de decir que la mujer no pueda ejercer su derecho a terminar eso con una prevención absoluta, aun cuando esté en peligro su vida, o cuando se trate de un feto anencefálico, o cuando el procedimiento de la violación. Doctor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Doctor, le pido mil disculpas, pero la verdad que la recepción desde aquí, lamentablemente por una cuestión de tecnología, no es muy buena. Nosotros sabemos que usted me envió un video grabado. La verdad que si a usted no le molesta, y porque realmente la idea es justamente que podamos todos recibir su experiencia y sus conocimientos, es que en vez de usted transmitirlo como lo está haciendo ahora y que lamentablemente no es posible poder escucharlo en forma con la calidad que un expositor de su prestigio lo requiere, si usted no le molesta, reemplazaríamos su exposición por videoconferencia por el video que usted nos mandó. Realmente le pido enormes disculpas, pero es imposible de alguna manera que nosotros desde aquí, desde el recinto de acá de la Cámara de Diputados, de esta sala, podamos recibir en forma correcta su exposición. Lo entiendo perfectamente, señor presidente, y francamente, como también para mí era un poco difícil la parte técnica del audio, prefiero francamente si pueden escuchar lo que les grabé ayer y les mandé. De todas maneras, me pongo a disposición suya, señor presidente, para si hay preguntas en algún momento, encontrar la manera de absorberlas en medida de mi posibilidad.